¿Notas tu piel enrojecida, irritada o con brotes que no sabes cómo controlar? Muchas veces confundimos la rosácea con la dermatitis y aunque pueden parecer similares, estas dos condiciones son muy distintas. Hoy te voy a explicar cómo diferenciarlas, qué síntomas las caracterizan y cuáles son sus desencadenantes para que puedas cuidar tu piel de la mejor manera. Quédate hasta el final porque te voy a dar claves prácticas que te ayudarán a identificar cuál es tu caso. Hola amor, soy la doctora Jailen Solarte. Estás en el canal donde hablamos de medicina estética en términos sencillos que todos podemos entender. Quiero que tengas la información necesaria para que te realices tratamientos estéticos de manera segura. Este video surge a petición de un suscriptor que dejó un comentario en el video sobre enzimas recombinantes pidiendo que hiciera un video aclarando las diferencias entre dermatitis y rosácea. La verdad, me encanta cuando me sugieren temas porque así puedo responder exactamente lo que ustedes quieren saber. Así que vamos a lo nuestro. La dermatitis es un término genérico que se utiliza para describir cualquier inflamación de la piel. Existen varios tipos, pero la más común es la dermatitis atópica, aunque también podemos encontrar dermatitis seborreica, dermatitis de contacto y otras variantes. ¿Qué es lo que todas tienen en común? La inflamación. La piel suele verse enrojecida y con picor. Puede presentar descamación, ampollas o incluso fisuras. Las fisuras son como una especie de cortes pequeños que pueden ocurrir en la piel. La dermatitis es una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar a cualquier persona, hombre, mujer, afrodescendiente, caucásico, asiático, niño, adolescente, adulto, anciano, a todos. La rosácea, en cambio, es una enfermedad crónica que afecta principalmente a adultos, sobre todo a personas de piel clara y que suele localizarse en el rostro. A diferencia de la dermatitis, la rosácea tiene una característica distintiva y es la presencia de eritema, es decir, enrojecimiento persistente y telangiectasias, que son vasos sanguíneos dilatados visibles. En algunas ocasiones también pueden observarse pápulas o pústulas que pueden confundirse con acné, pero no son lo mismo. ¿Tenés alguna de estas dos condiciones? Cuéntamelo en los comentarios, ya sabes que me encanta leerte y que tu experiencia nos ayuda a todos a hacer de la medicina estética un espacio más seguro. Ahora vamos a diferenciar punto por punto estas dos condiciones. Localización. La dermatitis puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque cuando se trata de dermatitis atópica es frecuente en zonas de pliegues como cuello, codos, rodillas, y en dermatitis seborreica afecta zonas como cuero cabelludo, cejas y alrededor de la nariz. En rosácea, esta afecta exclusivamente al rostro, principalmente la zona centrofacial. Con respecto a la edad de aparición, la dermatitis puede manifestarse desde la infancia, incluso en los primeros meses de nacidos, y la rosácea suele aparecer en adultos a partir de los 20-30 años. Si hablamos de los principales síntomas, en la dermatitis suele ser el picor intenso, el enrojecimiento, la descamación, mientras que en la rosácea suele ser el eritema persistente, la sensación de calor, las pápulas, pústulas y telangiectasias visibles. Con respecto a los desencadenantes, la dermatitis suele ser por contacto con alérgenos o con sustancias irritantes como detergentes, jabones, telas sintéticas, algunos metales o el clima seco. En la rosácea suele ser la exposición al sol, los cambios bruscos de temperatura, el alcohol, alimentos picantes o calientes, el estrés, principalmente el estrés. Con respecto a la evolución, en la dermatitis puede tener remisiones y recaídas, es decir, periodos en los que aparece, periodos donde se calma. Esto según la exposición a factores irritantes o alergénicos. En la rosácea, esta es crónica, es decir, el enrojecimiento no desaparece espontáneamente y tiende a empeorar si no se controla o si hay exposición a los agentes desencadenantes. Veamos los puntos que pueden generar confusión. Por ejemplo, la dermatitis seborreica afecta zonas grasas del rostro como cejas, surco nasogeniano y cuero cabelludo y puede confundirse con rosácea porque también genera enrojecimiento e inflamación. Sin embargo, la dermatitis seborreica presenta escamas grasosas o amarillentas que no son típicas de la rosácea. Además, la rosácea no suele causar picazón tan intensa ni descamación gruesa. La dermatitis atópica suele presentarse en personas con antecedentes de alergias o piel sensible. Se manifiesta con piel extremadamente seca, descamación y picor intenso. Aunque puede aparecer en el rostro, es más común en los pliegues del cuerpo como codos o detrás de las rodillas. A diferencia de la rosácea, la dermatitis atópica tiende a producir eczema, es decir, zonas de piel con descamación y secreción, algo que no ocurre con la rosácea. Además, la rosácea suele afectar a adultos, mientras que la dermatitis atópica es más frecuente en niños y adolescentes. La dermatitis de contacto ocurre cuando la piel reacciona a un irritante o alérgeno, como perfumes, productos de limpieza o metales. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y se caracteriza por enrojecimiento, inflamación, ampollas o descamación y picor intenso.
A diferencia de la rosácea, que es una afección crónica y evolutiva, la dermatitis de contacto aparece por una causa específica y desaparece al eliminar el agente irritante. Además, la rosácea no suele producir ampollas ni picazón intensa, como sí ocurre en la dermatitis de contacto. ¿Y cómo se siente cada una? Porque más allá de lo que vemos, también es importante cómo se sienten estas condiciones. En la dermatitis predomina el picor, a veces insoportable, acompañado de ardor si la piel está muy inflamada o si la persona se ha estado rascando mucho. En la rosácea, la sensación es más de calor, de tirantez y a veces de ligera quemazón, pero el picor intenso no es habitual. Ambas condiciones afectan la calidad de vida de quien las padece. La dermatitis puede generar incomodidad física por la picazón y la descamación, mientras que la rosácea suele causar preocupación estética por el enrojecimiento visible y las telangiectasias, también llamadas arañitas. Es importante que no te autodiagnostiques. A pesar de estas diferencias que te menciono, hay casos donde ambas pueden coexistir o presentarse de formas atípicas, es decir, con síntomas que no coinciden con lo que habitualmente esperamos. Además, hay otras enfermedades que también pueden parecerse, como la psoriasis o incluso algunas infecciones cutáneas. Con respecto a los tratamientos, la dermatitis suele tratarse con cremas emolientes, corticoides tópicos, antialérgicos y evitando los desencadenantes. En dermatitis seborreica también podemos llegar a indicar medicamentos contra hongos. La rosácea, en cambio, requiere un abordaje diferente. Skincare con productos suaves sin alcohol ni fragancias. En algunos casos, el uso de medicamentos como metronidazol, ivermectina y antibióticos orales. Control del estrés. Evitar ciertos alimentos como picantes, alcohol o derivados de harina de trigo. Además, podemos tratar las telangiectasias con láseres vasculares o luz pulsada intensa, tratamientos que no usamos en la dermatitis. Lo que sí tienen en común en lo que a tratamiento se refiere es que ambas patologías requieren protección solar diaria, pero en la rosácea esto tiene un factor un poco más crítico porque el sol es un gran desencadenante de los episodios de flushing. ¿Puede una persona tener ambas? Sí, es posible tener rosácea y dermatitis al mismo tiempo, especialmente cuando se trata de dermatitis seborreica. Esto complica aún más el diagnóstico y el tratamiento. Por eso es clave que consultes con un dermatólogo para un tratamiento específico y un acertado diagnóstico. Te comparto 4 claves prácticas para que puedas tener una idea más clara mientras esperas la consulta con tu especialista. Revisa la localización. Si las lesiones están solo en el rostro, podría ser rosácea. Si están en pliegues o cuero cabelludo, piénsalo más como una dermatitis. Evalúa la sensación. ¿Pica mucho o es más una sensación de calor y tirantez? Observa la piel. ¿Hay descamación grasosa o amarillenta? Es más probable que se trate de dermatitis seborreica. O predomina la presencia de vasitos sanguíneos dilatados. Entonces, será más probable que sea una rosácea. Identifica los desencadenantes. ¿Tu piel reacciona al sol y alimentos calientes o picantes? Entonces, podría ser rosácea. Te dejo por acá y en la descripción mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre todos los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. Si tienes otras preguntas, no dudes en escribirlas en los comentarios que te respondo personalmente. También puedes escribir en los comentarios si quieres sugerirme algún tema para los próximos videos. Y no te olvides de suscribirte al canal para que yo pueda seguir compartiendo información valiosa contigo. Suscribirte no te cuesta nada y permite que este canal continúe generando más videos como este. Conclusión. Diferenciar la rosácea de la dermatitis puede ser complicado debido a la similitud de algunos síntomas, pero conocer sus diferencias es fundamental para un tratamiento adecuado. La rosácea es una afección crónica con enrojecimiento persistente, vasos sanguíneos dilatados y sensibilidad extrema, mientras que las diferentes formas de dermatitis pueden estar relacionadas con alergias, irritantes o problemas en la barrera cutánea. Si notas enrojecimiento, descamación, picor o lesiones en tu piel y no estás seguro cuál es la causa, lo mejor que puedes hacer es acudir con un especialista. Un diagnóstico temprano y preciso te permitirá recibir el tratamiento adecuado y evitar que la afección empeore. Recuerda que cada piel es única y lo que funciona para una persona puede no ser lo mejor para otra. Evita la automedicación y consulta con un profesional antes de aplicar cualquier producto o iniciar un tratamiento. Amor, gracias de verdad por quedarte hasta el final del video. Si te pareció útil la información, déjame un like y comparte este video con esa persona que sabes que puede llegar a tener alguna de estas dos condiciones. Fue un placer preparar este contenido para ti. De verdad, espero que te haya sido útil la información. Te dejo por acá un video que seguro te va a interesar. Nos vemos en ese video. Chao, chao.